Bienvenidos a Noctaris. Les doy la bienvenida a un nuevo expediente de nuestra colección de misterios sin resolver. Cierren los ojos por un instante e imaginen que se encuentran en el interior de una montaña de granito macizo, rodeados por una oscuridad absoluta y un silencio tan denso que casi pueden escuchar el latido de su propio corazón. Pero de repente, deciden emitir un leve susurro. En lugar de desvanecerse, ese pequeño sonido comienza a rebotar en las paredes con una fuerza descomunal, multiplicándose, distorsionándose y transformándose en un rugido profundo que parece vibrar directamente dentro de sus cráneos. No es una fantasía, es una realidad física que aguarda en uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Hoy nos adentramos en las colinas de Bihar, en la India, para desvelar los secretos de un complejo subterráneo que desafía toda lógica arquitectónica y tecnológica de la antigüedad, las cuevas de Barabar. Este no es un templo común, ni una simple excavación en la roca. Barabar es un desafío directo a nuestra comprensión de la historia tecnológica de la humanidad. Talladas directamente en gigantescos monolitos de granito gris, estas cuevas presentan un acabado interior que ha dejado mudos a ingenieros, arqueólogos y físicos de todo el mundo. Las paredes de estas cámaras subterráneas no muestran las marcas toscas de cinceles o picos que esperaríamos encontrar en obras de hace más de 2000 años. Al contrario, el granito ha sido trabajado con una precisión tan extrema que su superficie es completamente lisa, pulida hasta alcanzar un brillo de espejo que refleja la luz con una fidelidad asombrosa. ¿Cómo es posible que una civilización de la Edad del Hierro lograra semejante proeza de ingeniería en uno de los materiales más duros del planeta? La arqueología oficial nos dice que estas estructuras fueron creadas durante el Imperio Maurya, específicamente bajo el reinado del emperador Asoka el Grande, en el siglo III antes de nuestra era. Se atribuye su uso a los monjes de la secta Ajivika, un grupo de ascetas que buscaban el aislamiento absoluto del mundo material. Sin embargo, cuando analizamos los detalles técnicos de la construcción, las explicaciones convencionales comienzan a agrietarse. El granito de Barabar posee una dureza extrema, alcanzando el grado 7 en la escala de Mohs. Para cortar, nivelar y pulir este material a un nivel de planicidad casi óptica, la industria moderna requiere herramientas de punta de diamante, abrasivos de carburo de silicio y maquinaria de alta presión. Pero en la India de hace 2300 años, las herramientas disponibles eran, teóricamente, de bronce y hierro dulce. El misterio no ha hecho más que comenzar. Para comprender la magnitud de la anomalía de Barabar, debemos analizar la estructura conocida como Loma Rishi. Su fachada exterior es una obra de arte tallada en la roca que imita la arquitectura de madera de la época, con un arco sagrado decorado con elefantes en procesión. Pero es al cruzar ese portal cuando la realidad se distorsiona. El interior se divide en dos cámaras, una sala rectangular de proporciones matemáticas perfectas y, al fondo, una cámara circular con un techo en forma de cúpula. Al pasar la mano por las paredes de la sala principal, la sensación táctil es desconcertante. No hay protuberancias, no hay ondulaciones. Es una superficie perfectamente plana que se extiende por metros. Los análisis con escáneres láser modernos han revelado que las desviaciones en la planicidad de estas paredes son de apenas unos pocos milímetros en superficies de gran tamaño. Una precisión que hoy en día solo se exige en laboratorios de metrología o en la fabricación de componentes de alta tecnología. La pregunta que los ingenieros se hacen en privado es simple: ¿cómo se puede pulir el granito de esta manera sin generar deformaciones ópticas? Si utilizas herramientas manuales y frotas una piedra abrasiva contra el granito, inevitablemente crearás una superficie ondulada debido a la variación en la presión de la mano humana y a las diferencias de dureza en los granos de cuarzo y feldespato que componen la roca. Sin embargo, las paredes de Barabar actúan como un espejo continuo. Algunos investigadores sugieren que los constructores debieron emplear algún tipo de compuesto químico desconocido que ablandaba la superficie del granito antes de ser frotado, o quizás disponían de una tecnología mecánica de rotación y guiado plano de la que no ha quedado ningún registro histórico. La ausencia de marcas de herramientas en las zonas pulidas sugiere que el proceso final no fue de desbaste, sino de un pulido abrasivo extremadamente prolongado y sofisticado.
Pero el verdadero enigma de Barabar no es solo visual, es, por encima de todo, acústico. Cuando entras en la cueva de Sudama o en la de Lomas Rishi y pronuncias una palabra, el sonido no se comporta como en cualquier otra cueva natural. Las dimensiones de las cámaras y la curvatura perfecta de sus techos abovedados fueron diseñadas con una precisión acústica milimétrica. Las ondas sonoras quedan atrapadas en un bucle de reflexión continua. El tiempo de reverberación dentro de estas cámaras puede superar los 5 segundos. Esto significa que si cantas una sola nota, el sonido persistirá en el aire, superponiéndose a la siguiente nota que emitas, creando un acorde armónico continuo generado por una sola voz. Es lo que los físicos llaman un resonador de cavidad, un amplificador natural de frecuencias específicas. Los estudios acústicos realizados en estas cuevas han arrojado resultados verdaderamente asombrosos. Se ha descubierto que las cámaras están sintonizadas para resonar de manera óptima en un rango de frecuencias que oscila entre los 110 y los 130 Hz. ¿Por qué es crucial este dato? Porque este rango de frecuencia coincide exactamente con la frecuencia de resonancia de la caja torácica humana y, lo que es aún más intrigante, con frecuencias que la neurociencia moderna asocia con estados alterados de conciencia. Estudios independientes sobre la acústica de templos antiguos y cámaras megalíticas en todo el mundo, como en el hipogeo de Al-Saflieni en Malta o en las cámaras de la Gran Pirámide de Giza, han demostrado que la frecuencia de 110 Hz tiene un efecto directo en la actividad cerebral humana, reduciendo la actividad en la corteza prefrontal izquierda y promoviendo un estado de profunda meditación y calma. Esto nos lleva a plantearnos una hipótesis inquietante. ¿Fueron las cuevas de Barabar diseñadas deliberadamente como herramientas de tecnología psicoacústica? Los monjes Ajivika, conocidos por sus rigurosas prácticas de meditación y su filosofía del determinismo absoluto, pasaban semanas en el interior de estas cámaras en completa oscuridad. Al cantar mantras o realizar respiraciones rítmicas dentro de estas frecuencias de resonancia, el sonido se amplificaba de tal manera que el cuerpo entero del meditador comenzaba a vibrar al unísono con la roca. La cueva no era solo un refugio contra las inclemencias del tiempo, era una máquina de resonancia diseñada para inducir estados de trance profundo, permitiendo a los ascetas experimentar una disolución del ego y una conexión con lo que ellos consideraban el orden cósmico. El espejo de granito no solo reflejaba la luz física, sino que parecía reflejar y amplificar la propia mente humana. No obstante, debemos mantener el rigor científico y analizar la historia documentada. Los textos oficiales y las inscripciones en caracteres brahmi talladas en las entradas de las cuevas nos aseguran que estas fueron donadas por el emperador Asoka a los ajivikas. La ciencia arqueológica no miente al datar estas inscripciones en el siglo III a.C. Pero aquí yace una sutil y perturbadora posibilidad que muchos ingenieros e investigadores alternativos han señalado. ¿Es posible que las inscripciones de Asoka fueran simplemente un acto de apropiación de estructuras mucho más antiguas? En la arqueología es común encontrar que civilizaciones posteriores reutilizan y graban sus nombres en monumentos que ya existían y cuyo origen original se había perdido en la bruma del tiempo. Si observamos con atención, las inscripciones de Asoka están talladas de manera tosca en las paredes exteriores, un contraste brutal con la sofisticación y la perfección milimétrica del pulido interior. Es como si un grafitero moderno dejara su firma en una obra de Miguel Ángel. Si aceptamos la hipótesis de que las cuevas fueron construidas originalmente por el Imperio Maurya con las herramientas de la época, debemos asumir que poseían una técnica de cantería y pulido que posteriormente se perdió por completo. No hay otras estructuras en la India de ese periodo, ni de los siglos posteriores, que muestren este nivel de pulido de espejo en superficies de granito tan masivas. Los templos tallados en roca posteriores, como las famosas cuevas de Ellora o Ajanta, aunque son obras maestras de la escultura y la arquitectura, no presentan este acabado de espejo plano en sus interiores. El conocimiento técnico necesario para lograr la planicidad óptica de Barabar pareció aparecer de la nada y desaparecer de la misma manera, dejando estas cuevas como un testimonio silencioso de una tecnología perdida. ¿Cómo se explica este vacío tecnológico en el registro histórico? Para profundizar en el misterio, analicemos la geometría de la cueva de Sudama, que se encuentra justo al lado de Lomas Rishi.
Esta cueva consta de una entrada rectangular que conduce a una enorme cámara de pulido impecable, conectada a través de un pasaje estrecho a una cámara circular trasera que simula una cabaña con techo de paja. Lo fascinante es que la cúpula de la cámara trasera está diseñada de tal manera que actúa como un reflector parabólico de sonido. Si una persona se sitúa en el centro exacto de la cámara circular y susurra, el sonido se enfoca con una intensidad asombrosa en puntos específicos de la cámara delantera. Este tipo de diseño requiere un conocimiento avanzado de la geometría elíptica y parabólica aplicada a la acústica, conceptos que la ciencia moderna atribuye a desarrollos matemáticos muy posteriores. ¿Cómo pudieron los constructores antiguos calcular estas parábolas sin el uso de matemáticas complejas basadas en el cálculo geométrico? Algunos físicos sugieren que los constructores no necesitaban computadoras ni ecuaciones avanzadas, sino un método empírico extremadamente refinado basado en la observación del agua y el sonido. Al llenar parcialmente las cuevas con agua durante su construcción, habrían podido utilizar el nivel de líquido como una referencia perfecta para nivelar el suelo y las paredes con precisión submilimétrica. Para la acústica, es posible que utilizaran cuencos de bronce llenos de agua colocados en diferentes puntos de la sala. Al golpear los cuencos y observar los patrones de ondas en la superficie del agua, conocidos hoy como patrones de cimática, podían visualizar físicamente el sonido y ajustar la curvatura de las paredes de granito hasta que los patrones fueran perfectamente simétricos. Si este fuera el caso, estaríamos ante una forma de ciencia intuitiva y orgánica que utilizaba los elementos de la naturaleza para lograr resultados que hoy solo asociamos con la tecnología digital. A pesar de estas explicaciones lógicas, el aura de misterio que rodea a Barabar sigue atrayendo teorías que desafían los límites de la ciencia convencional. Algunos investigadores del fenómeno de los antiguos astronautas y defensores de la existencia de civilizaciones prediluvianas sugieren que las cuevas de Barabar no eran templos, sino búnkeres o cámaras de resonancia remanentes de una civilización global que poseía una tecnología basada en la vibración y la energía libre. Según estas teorías, el pulido de espejo no tenía un propósito estético, sino funcional, evitar la pérdida de energía vibratoria a través de las microfisuras de la roca, actuando las cuevas como gigantescos condensadores o transductores de energía telúrica. Aunque estas afirmaciones carecen de pruebas arqueológicas directas y son rechazadas por la comunidad académica, la sola existencia de la precisión de Barabar mantiene el debate abierto entre quienes buscan una explicación alternativa a los orígenes de la tecnología humana. Lo que es innegable es el impacto psicológico que el lugar produce en quienes lo visitan hoy en día. Científicos, escépticos y buscadores de misterios coinciden en que la atmósfera dentro de las cuevas de Barabar es densa, casi eléctrica. El aislamiento acústico del exterior es tan perfecto que elimina por completo el ruido de fondo del mundo moderno. Al sentarse en el centro de la cámara de Sudama, en la oscuridad absoluta, desprovisto de estímulos visuales y auditivos externos, el cerebro comienza a procesar el silencio de una manera diferente. Los sonidos internos del cuerpo, como el flujo sanguíneo en los oídos o la respiración, se amplifican. Para muchos, esta experiencia resulta abrumadora, provocando una sensación de desorientación espacial y temporal. Es un recordatorio físico de que nuestros ancestros entendían la relación entre el espacio arquitectónico, la geología y la mente humana de una manera que apenas estamos empezando a redescubrir. El enigma de Barabar permanece tallado en la roca eterna de la India. Fue una obra maestra de la tenacidad humana, lograda mediante el esfuerzo incansable de miles de artesanos armados con herramientas simples y una paciencia infinita. ¿O es el eco de un conocimiento tecnológico perdido, una ciencia de la vibración y la forma que floreció en el pasado y de la cual solo nos quedan estos espejos de granito? La ciencia continúa estudiando sus propiedades acústicas, maravillándose con su precisión, mientras que la historia oficial mantiene su relato. Pero para nosotros, en Octaris, cada rincón pulido de estas cuevas sigue siendo una pregunta sin respuesta, un espejo que nos devuelve la mirada desde un pasado mucho más complejo y misterioso de lo que nos atrevemos a admitir. Llegamos al final de este expediente clasificado. Las colinas de Barabar seguirán guardando su secreto bajo el sol de la India, desafiando el paso de los milenios con su silencio de granito y sus ecos eternos.
Si este viaje a las profundidades de la tecnología antigua ha despertado su curiosidad, les invito a suscribirse a Noctaris, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video con aquellos que no temen cuestionar la historia establecida. ¿Qué creen ustedes que eran realmente las cuevas de Barabar? ¿Templos de meditación acústica o el vestigio de una tecnología que no alcanzamos a comprender? La respuesta, como siempre, aguarda en las sombras de la historia. Soy su narrador en Noctaris y nos volveremos a encontrar en el próximo misterio sin resolver. Hasta entonces, mantengan los ojos abiertos y duden de todo.